Bienvenidos alumnos EAR Chile. Continuando con nuestro estudio de la termodinámica, veremos calor, trabajo y ley de Hess. Un resumen de lo que hemos visto en el video anterior. Vimos conceptos, los conceptos básicos, que lo que es un sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado. Vimos variables de un sistema, etcétera. Vimos reacciones exotérmicas, endotérmicas. También vimos el primer principio de la termodinámica, que matemáticamente podemos escribirlo como la variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. Vimos en esa clase también distintos procesos termodinámicos, entre ellos el isobárico, es decir, cuando la presión es constante. En ese tipo de procesos apareció una nueva variable termodinámica, aparte de las conocidas temperatura, presión, volumen, etc., que se llama entalpía y se denota con la letra H. En este caso, variación de entalpía. Y vimos que es igual al calor. Es decir, en una reacción a presión constante, la variación de entalpía nos indica cuánto es el calor que sale de la reacción o que entra en la medida que ella ocurra. Ahora vamos a detenernos un poquito más en los conceptos de calor y de trabajo, brevemente. Trabajo, si el proceso es isobárico, vamos a calcularlo con la siguiente expresión: menos P por la variación de volumen. Si es un gas, si el volumen se agranda, se dice que el gas se expande. En caso contrario, se comprime, compresión de gas. Por ejemplo, el gas que está en los balones que se vende para usar en la cocina, ese gas está licuado, es decir, se ha comprimido de tal manera que de gas pasó a ser líquido. Y como es un proceso isobárico, podemos pensar que la presión es constante. Ese signo menos significa que el trabajo es de oposición, nada más. Ahora, respecto del calor, podemos decir algunas cosas. El calor se ha definido como una transferencia de un lugar más caliente a uno más frío. Por ejemplo, supongamos que ahí está la interfase de un medio. Si este lado está a una temperatura más alta que este, entonces se dice que el calor pasa de este medio al otro medio. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas dicen, ¿y no es el frío el que se traspasa? No. Físicamente pensaremos que es el calor el que se transfiere. Evidentemente, este medio transfiere calor al segundo medio, por lo tanto se le llama que es el que cede calor. Calor cedido. Y el otro medio es el quien absorbe el calor y que eventualmente es el mismo que el calor que se cedió. Calor absorbido. Por ejemplo, una mano que toca un vaso de agua helada. ¿Quién cede el calor? La mano. ¿Y quién recibe el calor? El agua que está en el vaso. Por eso podemos escribir esta ecuación, que el calor cedido es igual a menos el calor absorbido. Desde el punto de vista físico, el calor se calculaba con esta fórmula: la masa
por la capacidad calorífica, por la variación de temperatura. Deberíamos saber de memoria la capacidad calorífica del agua, 4,17 joules partido en gramo por grado Celsius. ¿Qué es lo que es la capacidad calorífica? Las unidades nos ayudan a definirla. Es la energía necesaria para elevar en 1 grado Celsius 1 gramo de la sustancia. Tengo un ejemplo, anótenlo en sus apuntes. Dice, ¿cuánto calor se necesita para calentar 500 gramos de agua que está a 15 grados Celsius hasta 40 grados Celsius? Bueno, nosotros podremos ocupar esta fórmula para calcular esa cantidad de calor. Diremos, la masa son 500 gramos. Yo no suelo anotar las unidades mientras hago los cálculos numéricos, pero hay gente que sí las va anotando. Por ejemplo, aquí coloca gramos, 500 gramos. Yo no lo hago. Ahí. Por la capacidad calorífica del agua, 4,17. Por la variación de temperatura de 15 grados a 40 grados hay una variación de 25 grados. O puedo ponerlo entre paréntesis, 40 menos 15. Todo eso lo ingresamos a la calculadora, hágalo, detenga el video. Y este cálculo espero que les haya dado 52.125 joules. Desde el punto de vista de la industria química, es muy necesario saber cuánta energía se necesita para hacer un determinado proceso. Por ejemplo, para calentar esta agua. ¿Por qué? Porque la energía tiene un precio. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que requiramos para hacer un determinado proceso, va a ser el costo que tenga el hacer ese proceso. Por eso es muy importante calcular cuánta energía se necesita, en este caso simple, para calentar esa agua. ¿Por qué? Porque por cada joule hay que pagar un determinado costo. Bueno, en esa clase vimos el concepto de variación, en la clase anterior me refiero, variación de entalpía estándar. Y hablamos que ese cero de ahí corresponde a condiciones estándar. Ahora, encontramos en la literatura distintos tipos de entalpía y les colocan su índice. Por ejemplo, R, F y C. Eso no es una entalpía distinta de la que ya conocemos, solamente que especifica de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando aparece una R, diremos que es variación de entalpía estándar de reacción química. Cuando aparece una F, diremos que es variación de entalpía estándar de formación. Esto también se refiere a una reacción química, y lo que quieren decir con esto de formación es cuando tienen un compuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos el etano. Cuando ustedes ven su ecuación química y si se formó este compuesto a partir de sus elementos constituyentes, en este caso carbono e hidrógeno en los reactivos, entonces se llama que es una reacción de formación. Ahora, siempre que veamos nuestras reacciones químicas hay que asegurarse de que estén ajustadas
equilibradas o balanceadas. En los productos tenemos 2 carbonos y en los reactivos solo 1. Por lo tanto, debemos poner un 2 aquí. En los productos tenemos 4 hidrógenos y en los reactivos solo 2. Debemos poner un 2 aquí porque 2 por 2 es 4. Siempre es deber nuestro asegurarnos que las ecuaciones estén equilibradas. Además, en las ecuaciones termodinámicas se les pone abajo el estado en que se encuentran. Aquí tenemos el carbono sólido, sería grafito, el hidrógeno gaseoso y el etano gaseoso. Eteno, perdón. Ahora, cuando tenemos una C, se dice que es una variación de entalpía en condición estándar de combustión. Combustión significa quemar. ¿Y cómo sabremos que es una reacción de combustión? Porque en los reactivos tendremos hidrógeno. Y cuando realizamos una combustión completa, siempre obtendremos CO2 y agua como producto. A veces las reacciones de combustión no están bien hechas y se genera CO, monóxido de carbono, el cual es muy peligroso. Siempre lo ideal es que la reacción de combustión se llegue a CO2 y agua. Y como siempre hay que ver si esta reacción está o no está equilibrada, ajustada. Ajuste esta reacción química, detenga el video. Bueno, aquí sería 5, aquí sería un 3 y aquí sería un 4. Un 4. Chequémoslo. 3 carbonos en los reactivos, 3 carbonos en los productos, 8 hidrógenos en los reactivos, 2 por 4, 8 hidrógenos en los productos, 5 por 2, 10 oxígenos en los reactivos, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, 6 más 4, 10 oxígenos también en los productos. Está bien. Aquí hemos anotado los valores de entalpía. Estos valores no hay que memorizarlos, no se pueden adivinar, tienen que ser un dato o darnos información para poder calcularlos. Generalmente estos se encuentran en tablas, donde aparecen diversos tipos de sustancias y al lado aparece su valor de entalpía. En este caso tiene un valor de entalpía de 52,3 kJ partido por mol. Como es un valor positivo y la entalpía también es el calor, eso significa que esta reacción química es exotérmica, libera calor. En cambio, la otra reacción química, el valor entálpico de 2220 kJ por mol, es negativo. Por lo tanto, es una reacción exotérmica. Entonces, positivo, endotérmica, absorbe calor, y negativo es exotérmica, libera calor. En general, como les digo, los valores de la entalpía están tabulados y calcularemos la variación de entalpía estándar con esta expresión. Sigma es un símbolo griego para abreviar la palabra suma. Esto dice la suma de las variaciones de entalpía estándar de los productos, de los que están a la izquierda a la derecha de la flecha, menos la suma de la variación de
entalpía estándar de los reactivos, es decir, de los que están a la izquierda de la flecha. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula que se ve complicada, pero no lo es. Tenemos esta reacción química, que sería una reacción de formación del agua. Sería delta HF. Y para calcular su variación de entalpía de esta reacción, nos dan esta información tabulada. He puesto puntos suspensivos porque en general en estas tablas aparecen muchas otras sustancias y muchos otros valores, pero a nosotros nos interesan solo estos. Lo primero que tenemos que ver es ajustar esta reacción química. Hágalo, detenga el video. Bueno, aquí son 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Solamente ahí quedó ajustada fácilmente. Ahora, para calcular la variación de entalpía estándar de formación de ese ejemplo, pondremos un paréntesis y sumaremos las entalpías de los productos. Solo hay uno, será la variación estándar de entalpía del agua, pero por el 2. Recuérdenlo, hay que multiplicar por 2 ahí. Debería sumar si hubiera otro producto más, pero no lo hay. La fórmula después dice menos, abro un paréntesis y ahora sumo las entalpías de los reactivos. Sería la entalpía del hidrógeno por 2 más la entalpía del oxígeno. Ahora usamos nuestra información, la tabla que les menciono yo, que son valores obtenidos experimentalmente, y buscamos 2 por la entalpía del agua. ¿Pero qué agua? Fijémonos, agua líquida. Eso es muy importante a tener en cuenta porque hay 2 entalpías: agua gas, agua líquida. Y yo tengo que entender que tengo que usar este valor, no el otro. Menos 285,8. Menos. Buscamos en esta tabla y no encontramos la entalpía del hidrógeno ni del oxígeno. No hay. No hay. Porque uno tiene que saber que las entalpías de átomos que están solos o moléculas que están solas, no forman compuestos, esas entalpías siempre van a ser 0. Por eso no las encontrarán en la tabla. Eso es 0, eso es 0. Eso hay que saberlo. Ingreso esto a la calculadora y detenga el video, hágalo. ¿Cuánto les da eso? Bueno, a mí me dio menos 571,6 kilojoule por mol. Bueno, ahora vamos a hablar de otro concepto. Voy a borrar esto.
ahí. Vamos a hablar de la ley de Hess. Ley de Hess. Nosotros para calcular la entalpía de una reacción podemos recurrir a las tablas que les mencioné y en el ejemplo que vimos. Por ejemplo, tenemos la siguiente reacción del texto: grafito, carbono, grafito. Voy a poner solamente sólido, más hidrógeno gaseoso, y nos da el acetileno, C2H2. Y nos piden calcular su variación de entalpía, delta H0. Esto también es de formación. Esa es la pregunta. Entonces nosotros para hacer esto recurrimos a los valores de entalpía de las tablas y a nuestra fórmula, entre comillas, nuestra fórmula que era suma de las entalpías de los productos menos suma de las entalpías de los reactivos, tal como hicimos en el ejemplo anterior. Ahora bien, la ley de Hess nos dice que podemos calcular la variación de entalpía de una manera distinta. Y dice textualmente, si quieren copian esto en sus apuntes, dice: si una reacción puede producirse en varias etapas, reales o teóricas, su variación de entalpía es igual a la suma de las entalpías de reacción de esas reacciones intermedias. Esto significa que si esta reacción ocurre en etapas, eso es que a veces no es directo que se junte el carbono y el hidrógeno y forman el acetileno. A veces ocurre en etapas intermedias y de ahí se llega al producto final. Eso puede ser algo teórico o real. Por ejemplo, los científicos descubrieron que para esta reacción en especial, las etapas eran las siguientes. Era el carbono grafito más el oxígeno gaseoso. Observen que el oxígeno no aparece en la reacción general. Se transforma en CO2. Y el cambio entálpico de esta reacción es menos 393,5 kJ por mol. Descubrieron además otra etapa, hidrógeno gaseoso más un medio oxígeno gaseoso se transforma en agua líquida. Y finalmente descubrieron que había una tercera etapa, 2H2C2 más 5O2 gaseoso, 4CO2 más 2H2O. Espero que la primera ya la hayan ajustado, la primera reacción.
Solo habría que poner un 2 aquí, ¿cierto? Y las entalpías de estas dos etapas serían menos 285,8 kJ, y la entalpía de la tercera etapa menos 2598,8 kJ. La ley de Hess nos dice que, conociendo estas etapas, nosotros podríamos calcular la entalpía de la reacción general. Llamemos a esta la reacción general. Y a estas las etapas. Sumando y restando estas etapas, nosotros debemos formar esta reacción original. Observemos lo siguiente. Carbono debe estar en los reactivos. Carbono en los reactivos. Hidrógeno debe estar en los reactivos. Hidrógeno está en los reactivos. C2H2 debe estar en los productos. En cambio aquí está en los reactivos. Tendríamos que invertir esta reacción. Ahora, observemos que el carbono tiene un 2 adelante, es decir, debemos multiplicar por 2 esta reacción. Por 2. Eso significa que va a aparecer un 2 aquí, un 2 aquí y un 2. Se multiplica todo. Pero hago lo mismo con su variación de entalpía. También la debo multiplicar por 2. De modo tal de tener lo mismo que la reacción general. El hidrógeno está simple, está todo bien. Aquí tengo un problema. El C2H2 está con un 1 invisible, su coeficiente estequiométrico. En cambio aquí está con un 2. Por lo tanto, lo que tengo que hacer con esta reacción es dividirla en 2. Dividirla en 2. 2 dividido en 2 nos da 1. 5 dividido en 2 lo dejamos expresado como fracción, 5 medios. 4 dividido en 2 es 2. Esto ustedes en el cuaderno tienen que hacerlo aparte. Yo puedo hacerlo inmediatamente porque estoy en la pizarra. 2 dividido en 2 da 1.